¿Alguna vez has sentido que le pides al universo con todo tu corazón, pero no recibes nada a cambio? Visualizas, afirmas, meditas. Haces lo que todos dicen que debes hacer para manifestar. Pero los días pasan y nada cambia. Te preguntas si estás haciendo algo mal, si tal vez la manifestación no funciona, o peor aún, si simplemente no es para ti. Hoy vas a descubrir algo que nunca te enseñaron en libros ni rituales. Y cuando lo entiendas, ya no volverás a pedir igual. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y esa es la razón por la que muchos piden desde la desesperación, desde el vacío, desde la escasez, y por eso obtienen más de lo mismo. Pero cuando aprendes a pedir desde la vibración correcta, lo que deseas no solo llega de forma inevitable. Este no es un video más. Es un encuentro contigo mismo. Una oportunidad para reprogramar tu energía, entender cómo se comunican realmente tus pensamientos y emociones con el campo cuántico, y tomar el control de la realidad que estás creando segundo a segundo. Y no necesitas hacer magia, ni encontrar palabras exactas, ni encender velas. Solo necesitas alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que eres. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para recibir con total certeza. ¿Por qué lo es? Porque puede serlo. Solo necesitas decidirlo con intención y dar ese primer paso desde adentro. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Tal vez te has encontrado alguna vez repitiendo una afirmación una y otra vez. Frente al espejo, en voz alta, con determinación: soy abundante, soy exitoso, soy amado. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ti se encoge, como si no te creyeras una sola palabra. Y eso es justo lo que está frenando todo. No es lo que estás diciendo, es lo que estás sintiendo mientras lo dices. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Esa frase resume el error que millones de personas siguen cometiendo cada día. Creen que manifestar se trata de hablar, de pedir, de declarar con fuerza. Pero el universo no es una entidad que escucha frases bien formuladas. No necesita que lo convenzas. No está esperando que lo impresiones con afirmaciones poderosas. El universo se mueve por vibración. Y esa vibración nace de la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Joe Dispenza lo ha explicado de forma brillante. Si estás pidiendo abundancia con palabras, pero tu cuerpo está temblando por miedo a no pagar las cuentas este mes, lo que en realidad estás enviando es una señal de escasez. Como intentar sintonizar una estación de música alegre, mientras tu antena interior está recibiendo melodías tristes. Por más que subas el volumen de tus afirmaciones, la música que se escucha sigue siendo otra. No estás pidiendo desde la boca, estás pidiendo desde tu frecuencia. Y esa frecuencia se construye a partir de tus creencias más profundas, muchas de las cuales ni siquiera eres consciente de que están ahí. Son frases que te repites sin darte cuenta. No soy suficiente, el dinero me cuesta, el amor siempre me decepciona. Y aunque digas lo contrario frente al espejo, el universo no se deja engañar. Lee lo que verdaderamente estás emitiendo. Pedir desde la desesperación es otra trampa muy común. Supongamos que alguien está deseando profundamente encontrar una pareja. Y comienza a visualizar, repite afirmaciones, incluso hace meditaciones. Pero al terminar, vuelve a sentirse solo, vacío, inseguro. Entonces su vibración dominante no es amor, es carencia.
No está pidiendo desde la plenitud, sino desde la necesidad. Y la necesidad genera más necesidad. No es una cuestión moral, ni castigo divino. Es física, es vibración. Y tu realidad no es un castigo ni una recompensa. Es un reflejo de tu estado interno predominante. Por eso muchos se frustran. Hacen todo bien en apariencia, pero no pasa nada. Porque siguen atrapados en esa desconexión entre lo que dicen querer y lo que realmente creen posible para ellos. Y eso crea ruido, como si enviaran una carta al universo con la dirección equivocada. Entonces, ¿cómo cambia todo esto? Entendiendo que la verdadera petición no es lo que pronuncias. Es lo que mantienes dentro de ti durante más tiempo. Es el estado que predomina, el que respiras sin darte cuenta. Por eso, el acto de pedir no ocurre solo cuando cierras los ojos para meditar, o cuando haces tu ritual de manifestación. Pedir no es un acto, es un estado energético constante. Cada pensamiento, cada emoción, cada reacción tuya está configurando la señal que estás emitiendo. Estás manifestando incluso cuando crees que no estás manifestando, porque no dejas de emitir. La mayoría de las personas no crean la vida que quieren no porque el universo no escuche, sino porque están emitiendo señales mezcladas. Por un lado, quieren prosperidad. Por otro, dudan si la merecen. Por un lado, desean amor. Por otro, temen volver a sufrir. Y así, sus vibraciones son como luces intermitentes. El universo no las ignora, simplemente responde a lo más constante, lo más fuerte, lo que se repite más veces en tu campo emocional. Joe Dispenza enseña que tu biología también responde a esta incoherencia. Cuando el cuerpo está en modo de supervivencia, activado por el estrés, la ansiedad o el miedo, no hay espacio para crear desde la calma. Tu energía está bloqueada. Estás peleando contra un enemigo invisible, tu propio sistema nervioso. Y por eso, antes de cambiar tu realidad, necesitas cambiar la señal interna que estás enviando. Este entendimiento no es teoría. Es el punto de partida de todo cambio verdadero. Porque la coherencia entre lo que piensas, sientes y emites es la señal que el universo no puede ignorar. Esa coherencia es la que abre caminos, no las palabras bonitas. Es lo que activa el campo cuántico y empieza a reorganizar la materia a tu favor. Así que, si hasta hoy sentías que pedías y no eras escuchado, no te culpes. No es que lo hicieras mal, es que nadie te enseñó cómo hacerlo bien. Pero ahora lo sabes. Y eso ya cambia todo. Ya sabes que no se trata de lo que dices, sino de lo que vibras. Y eso nos lleva a comprender algo fundamental. El universo no habla español, ni inglés, ni ninguna lengua humana. El universo no entiende frases. El universo entiende estados. Y tu estado está compuesto por lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras de forma constante. Esa es tu verdadera forma de comunicarte con la realidad que te rodea. Imagina que estás frente a un piano. Puedes decirle a las teclas, por favor, suena como una sinfonía hermosa, pero no pasará nada. Porque las teclas no entienden palabras. Solo entienden acción. Necesitas presionarlas en la secuencia correcta para que el sonido emerja. Lo mismo sucede con el universo. No está esperando tus súplicas, está respondiendo a tu frecuencia emocional. A la música interior que estás tocando todo el día, aunque no lo sepas. No es lo que deseas. Es lo que crees profundamente sobre ese deseo. Puedes decir quiero abundancia, pero si en lo profundo crees que el dinero corrompe, o que la vida es difícil, esa contradicción será la que domine tu energía. Y el universo, que siempre responde, no puede darte lo que no estás sosteniendo con convicción en tu interior. Joe Dispenza explica que la mente y el corazón deben estar en coherencia para que esa señal tenga fuerza real. Tus pensamientos crean imágenes, pero son las emociones las que le dan energía a esas imágenes. Si piensas en algo grandioso, pero te sientes vacío o inseguro, el campo cuántico no recibe un mensaje claro. Es como querer encender una bombilla con un cable suelto. Hay chispa,
pero no hay luz. La coherencia entre lo que piensas, sientes y emites es la señal que el universo no puede ignorar. Esto significa que si logras imaginar una vida abundante mientras sientes verdadera gratitud por ella, incluso antes de verla manifestada, entonces tu frecuencia comienza a alinearse con esa realidad. Y cuando eso sucede, la respuesta es inevitable. Las emociones no son un adorno. Son la clave, porque el universo no se impresiona con tus palabras. Se sintoniza con tu energía. La emoción es la vibración más pura que puedes emitir. Es tu señal en el campo invisible donde todo se está conectando. Y por eso, un solo momento de alegría auténtica puede ser más poderoso que 1000 afirmaciones vacías. Tal vez ahora te estás preguntando, ¿y cómo hago para cambiar lo que siento si no tengo lo que deseo? Esa es una de las trampas más comunes. Creer que primero necesitas que la realidad cambie, para entonces sentirte distinto. Pero eso invierte completamente el orden natural de la manifestación. No tienes que esperar a tener para sentir. Tienes que sentir para tener. El universo no te da lo que pides con la boca, sino lo que sostienes con tu energía. Si quieres amor, no esperes a que alguien llegue para sentirlo. Comienza a vivir desde la frecuencia del amor ahora. Trata a los demás con ternura, habla con amabilidad, cuida de ti como si ya fueras profundamente amado. Si quieres salud, no repitas que estás enfermo y esperes que algo mágico te sane. Siente gratitud por cada parte de tu cuerpo que si funciona, aprecia los momentos de bienestar, vibra desde la posibilidad de sanar. No es un autoengaño, es una decisión energética. Y cuando esa vibración se mantiene, cuando ya no estás actuando desde la carencia sino desde la certeza, algo comienza a reorganizarse. Circunstancias, personas, oportunidades, todo empieza a moverse a tu favor. Porque no estás esperando que el universo se mueva. El universo está esperando que tú te alinees. Este es el lenguaje real con el que le hablas al universo. Y no necesitas pronunciar una sola palabra. Lo que necesitas es ser congruente. Pensar lo que quieres, sentir que ya es posible, y vivir como si ya estuvieras en esa frecuencia. No se trata de fingir. Se trata de elegir. De asumir tu poder creador. De confiar en que lo invisible es más real que lo visible, porque lo visible siempre llega después. Recuerda, tu realidad no es un castigo ni una recompensa. Es un reflejo de tu estado interno predominante. Y ese estado se construye con cada pensamiento que repites, cada emoción que sostienes, cada reacción que eliges. Si cambias lo que emites, cambiará lo que recibes. Así funciona. Así ha funcionado siempre. Y ahora que sabes esto, estás mucho más cerca de manifestar con claridad. Porque ya no estás esperando señales externas. Estás convirtiéndote tú en la señal. Ahora que sabes que el universo responde a tu frecuencia emocional más que a tus palabras, el paso siguiente es preparar tu interior para emitir una señal clara, estable y poderosa. Porque una cosa es saberlo, y otra muy distinta es vivirlo todos los días. La pregunta real no es qué quieres pedir. La pregunta es, ¿estás en sintonía con eso que deseas? Si no lo estás, no importa cuánto lo repitas o cuánto lo anheles. Porque el universo no responde a lo que dices, sino a lo que eres. Joe Dispenza lo explica con una precisión brillante. Tu campo energético es como una antena emisora. Está todo el tiempo transmitiendo. Cada pensamiento, cada emoción, cada expectativa que sostienes, está configurando esa señal. Por eso, si quieres que el universo te escuche con claridad, necesitas primero ajustar esa antena. Y eso se logra alineando tu mente, tu emoción y tu energía. Cuando tu mente está libre de interferencias, tu intención es cristalina, y tus emociones están alineadas con tu deseo, creas una frecuencia tan clara y potente que el universo no tiene otra opción que responder en la misma vibración. Esa coherencia interna no se logra con esfuerzo forzado, sino con honestidad. Con mirar hacia adentro y preguntarte con valentía, ¿lo que digo que quiero, lo estoy sosteniendo también en mi sentir?
El primer paso para lograr esta sintonía es observar los pensamientos automáticos que aparecen cuando piensas en lo que deseas. Si al decir quiero prosperidad aparece una voz que susurra pero eso es difícil o seguro no es para mí, ahí tienes ruido. Es como intentar sintonizar una emisora clara, pero tener interferencias constantes. Esas creencias limitantes no se vencen peleando con ellas. Se disuelven observándolas con conciencia, entendiendo que no son verdades absolutas, sino historias aprendidas que puedes elegir dejar atrás. El segundo paso es clarificar tu intención. Muchas veces decimos que queremos algo, pero no hemos profundizado en el por qué. ¿Para qué quieres lo que quieres? ¿Qué emoción estás buscando detrás de ese deseo? No es lo mismo pedir dinero para callar la inseguridad, que pedirlo para expresar tu creatividad, para sentir expansión o para servir a otros. El porqué auténtico es lo que le da potencia emocional a tu intención. Y recuerda, no es lo que deseas, es lo que crees profundamente sobre ese deseo. Y luego, el paso más transformador: vivir la emoción como si ya lo tuvieras. Aquí es donde el deseo se convierte en vibración. No se trata de imaginar que lo tienes de forma superficial, sino de sumergirte en la experiencia emocional completa. Si lo que deseas es amor, conecta con la sensación de ser profundamente amado. Si lo que anhelas es libertad, siente el alivio y la expansión de moverte por la vida sin límites. El cuerpo no sabe si algo es real o imaginado, pero sí sabe lo que siente, y cuando lo siente, lo convierte en una señal poderosa que el universo recibe como verdadera. Esto no es un truco mental, es reprogramación energética. Es enseñarle a tu sistema nervioso una nueva manera de estar en el mundo. Y mientras más veces repitas esta experiencia emocional, con intención, con presencia, más natural se vuelve para ti vibrar en esa frecuencia. Y no estás esperando que el universo se mueva. El universo está esperando que tú te alinees. Así comienza a cambiar tu campo. Y con él, tu realidad. Porque el universo no te da lo que esperas. Te da lo que emites con más claridad, con más coherencia, con más constancia. Pedir deja de ser una acción aislada. Se convierte en una forma de habitar tu día. En una manera silenciosa, pero poderosa, de declarar quién eres realmente. Y si sostienes esa vibración el tiempo suficiente, la respuesta no solo llega de una forma tan precisa, que sabrás sin duda que no fue casualidad. Fue una respuesta directa a tu nueva señal. Fue la vida diciendo: ahora sí te escuché. ¿Avanzamos con lo que sigue? Una vez que logras alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que emites, el siguiente paso ya no es pedir, es declarar. Porque cuando estás en coherencia, no necesitas rogarle al universo. Le hablas desde la certeza, desde la conexión real con tu propio poder creador. Y desde ahí, el acto de pedir se transforma completamente. Aquí ya no dices: por favor, que se me dé. Dices: gracias, porque ya es. Esa es la diferencia que lo cambia todo. La primera opción vibra en carencia. La segunda, en realización. Una está pidiendo permiso, la otra está expresando confianza. Y cuando agradeces como si ya lo tuvieras, das la orden más poderosa de manifestación. Porque no estás esperando que algo cambie allá afuera. Estás cambiando tú desde adentro. Y ese cambio interno es el que empieza a mover los hilos invisibles de tu realidad externa. Joe Dispenza lo enseña de manera muy clara. No se trata de esperar que algo se manifieste para recién entonces agradecer. Se trata de agradecer ahora. Antes. Como si ya hubieras recibido aquello que anhelas. Porque al hacerlo, estás enviando una señal de certeza, no de necesidad. Y la certeza crea. La certeza organiza. La certeza manifiesta. Imagina que plantas una semilla. No vuelves todos los días a desenterrarla para ver si ya brotó. No gritas al suelo pidiéndole que funcione. Confías. La riegas con paciencia, la cuidas con presencia, y actúas como quien sabe que va a florecer. Esa es la actitud que transforma tus deseos en realidades.
Una confianza silenciosa que vibra más alto que cualquier palabra. Pero esa confianza no se queda en lo interno. También se expresa en tus acciones. Porque la acción alineada es la confirmación física de tu vibración energética. No se trata de moverte desde el miedo, ni de hacer cosas por desesperación. Se trata de actuar desde el estado emocional correcto, desde la energía de quien ya está en camino, de quien ya se ve allí, de quien ya está listo para recibir. Por ejemplo, si estás manifestando una nueva oportunidad laboral, no actúas como quien está rogando por empleo. Actúas como alguien que ya está alineado con el tipo de trabajo que desea. Tal vez actualizas tu perfil profesional, estudias algo nuevo, mejoras tus habilidades, pero lo haces desde la energía de expansión, no desde la urgencia. Y eso se nota, porque la calidad energética detrás de la acción determina el tipo de resultados que produce. Cuando la intención es clara, la emoción está en coherencia, y tus acciones respaldan esa energía, todo se mueve. No porque estés forzando el universo, sino porque estás resonando con él. Como una nota afinada que hace vibrar todo lo que esté en la misma frecuencia. Y si un día dudas, si sientes que te falta fe, no te preocupes. Regresa al centro. Respira. Recuerda que no estás esperando que el universo se mueva. El universo está esperando que tú te alinees. Vuelve a agradecer. No desde el deseo, sino desde la certeza. Agradece por lo que aún no ves, pero ya estás sintiendo. Eso es vibrar por adelantado. Y esa vibración es imparable. Al final, hacer una petición consciente no se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de convertirte en la persona que ya vive aquello que quiere manifestar. Es un cambio de identidad. Un acto profundo de fe y coherencia. No estás pidiendo que el mundo cambie para ti. Estás cambiando tú para que el mundo te refleje. Y ese cambio, soñador, lo cambia todo. Cuando comienzas a aplicar todo esto en tu vida, algo muy poderoso empieza a moverse dentro de ti. Pero también es justo ahí donde aparecen los bloqueos más sutiles. Esos que no siempre reconoces como tales, pero que silenciosamente distorsionan la frecuencia que estás emitiendo. La mayoría de las personas no fallan por no saber pedir. Fallan porque interrumpen su propia señal cuando los resultados no llegan tan rápido como esperan. La impaciencia es el primero de esos saboteadores invisibles. Pides con intención, te sientes enfocado, visualizas tu deseo, y al poco tiempo te preguntas, ¿y por qué no pasa nada? Entonces empiezas a dudar. Cuestionas el proceso. Cuestionas si tú estás haciendo algo mal. Y en esa duda, sin darte cuenta, apagas la vibración de certeza que tanto trabajo te costó construir. La impaciencia no es otra cosa que una forma disfrazada de desconfianza. Y como dijo Joe Dispenza, el universo responde al estado interno que sostienes más tiempo, no a tus momentos breves de claridad. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. A veces, el universo necesita tiempo para reorganizar las piezas. No porque se esté demorando, sino porque está preparando algo mejor de lo que tu mente consciente puede imaginar. Pero si tú interrumpes el proceso desde la impaciencia, si cambias de señal antes de que llegue la respuesta, es como sacar una torta del horno cuando todavía está cruda, y luego culpar a la receta. Otro bloqueo poderoso es el miedo. No siempre es un miedo evidente. A veces se esconde en forma de ansiedad, de dudas sutiles, o de esa sensación interna de ¿y si no soy suficiente para sostener esto que estoy pidiendo? Puedes pedir una relación de amor, pero si le tienes miedo al compromiso o a ser vulnerable, vas a cerrar esa puerta sin darte cuenta. Puedes pedir dinero, pero si en lo profundo crees que no sabes manejarlo o que te cambiará para mal, lo vas a mantener lejos. No es lo que deseas, es lo que crees profundamente sobre ese deseo. Y el miedo no se resuelve peleando con él. Se disuelve con presencia, con comprensión, con amor. No lo ignores, no lo niegues. Míralo de frente y recuérdate. El miedo no es la verdad. Es solo una emoción pasajera. Pero tú no eres pasajero. Tú eres permanente.
Y tu conexión con el universo también lo es. Después está el deseo de control. Uno de los bloqueos más comunes. Quieres manifestar algo, pero también quieres decidir exactamente cómo, cuándo, por qué camino y en qué forma se dará. Y así, aunque creas que estás confiando, lo que estás haciendo en realidad es limitar al universo. Es como pedirle a un chef que te prepare el platillo más delicioso, pero al mismo tiempo darle una receta exacta, prohibirle ciertos ingredientes y vigilarlo mientras cocina. El resultado será cualquier cosa menos inspiración. Soltar el control no significa no hacer nada. Significa abrirte a que la vida te sorprenda. Significa confiar en que hay conexiones, sincronías y caminos que tu mente no puede prever, pero que tu energía ya está llamando. No estás esperando que el universo se mueva. El universo está esperando que tú te alinees. Así que si alguna vez sentiste que estabas haciendo todo bien y aún así no veías resultados, tal vez no era un problema de deseo ni de intención. Tal vez lo que necesitabas era más paciencia, más confianza y menos urgencia. Porque cuando tú estás en coherencia, el universo ya dijo que sí. Solo está esperando el momento perfecto para mostrártelo. Y si puedes sostener tu fe aun cuando el resultado no sea inmediato, si puedes seguir agradeciendo incluso en medio del silencio, si puedes dejar espacio para que lo inesperado te bendiga, entonces habrás desbloqueado uno de los niveles más profundos de manifestación, la rendición consciente. Esa rendición que no se rinde, que confía, que sabe. Ya no se trata de una práctica ocasional. Ya no se trata de sentarte a visualizar durante 5 minutos y luego volver a vivir como siempre. Si realmente quieres que la manifestación se convierta en parte de tu vida, necesitas hacerla tu forma de estar en el mundo. No como una técnica que aplicas de vez en cuando, sino como una manera nueva de habitar tu realidad, de mirar, de sentir, de decidir. Joe Dispenza lo dice con claridad: la repetición es lo que entrena al cuerpo a convertirse en una nueva mente. Si quieres vivir en abundancia, no basta con desearlo intensamente una vez. Tienes que empezar a respirar, moverte, hablar, decidir y sentir como lo haría alguien que ya vive en esa abundancia. Y eso, al principio, puede sentirse artificial. Pero no lo es. Es entrenamiento. Es un nuevo estado del ser que estás creando a propósito. Empieza por lo más simple. Cada mañana, antes de levantarte, haz una pausa. Observa cómo te sientes. Hazte preguntas que normalmente no nos hacemos. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Qué emoción estoy llevando al día? ¿Qué estoy proyectando con esta energía? Es como mirar el clima antes de salir de casa. Si ves que hay tormenta, llevas paraguas. Si detectas ansiedad, duda o escasez al despertar, no las ignores. Respira profundo y cambia tu estado antes de salir al mundo. Porque eso que llevas dentro será lo que verás reflejado afuera. Pedir no es un acto. Es un estado energético constante. No necesitas estar en posición de loto todo el día para manifestar. Basta con que te mantengas en coherencia. Que lo que pienses, sientas y hagas, esté alineado con esa versión de ti que ya tiene lo que desea. Por ejemplo, si estás manifestando bienestar emocional, observa cómo te hablas cuando te equivocas, cómo reaccionas ante una dificultad, cómo eliges cuidar tu cuerpo o tu mente. Todo eso también es manifestación. Todo eso también es un mensaje al universo. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo consciente. Eso ya marca toda la diferencia. Porque tu realidad no es un castigo ni una recompensa. Es un reflejo de tu estado interno predominante. Y tú puedes elegir ese estado. Puedes crearlo cada día, como quien afina un instrumento antes de tocar su música. Durante el día, lleva tu deseo contigo como una melodía de fondo. No como una obsesión, sino como una certeza tranquila. No necesitas repetirlo 1000 veces. Solo recordarlo con amor, con confianza. Y cuando algo salga diferente a lo que esperabas, no entres en pánico. No lo tomes como señal de fracaso.
Tal vez es una oportunidad para sostener tu frecuencia incluso cuando el mundo no lo confirma aún. Tal vez es justo ahí donde más se fortalece tu poder creador. El universo no se impresiona con tus palabras. Se sintoniza con tu energía. Así que mantente abierto. Permite que las respuestas lleguen de formas inesperadas. A veces vendrán en una conversación que parecía casual, en una oportunidad que no habías considerado, en una idea repentina que te sacude por dentro. Pero si estás demasiado ocupado dudando o controlando, no verás esas señales. Y cuando llegue tu primera manifestación clara, porque va a llegar, algo cambiará en ti para siempre. Ya no serás alguien que desea, sino alguien que recuerda cómo crear. Ya no vivirás esperando milagros, sino reconociéndote como parte de ellos. Porque lo eres. Siempre lo fuiste. Y ahora que todo esto forma parte de ti, la manifestación deja de ser un experimento. Se convierte en una forma de caminar por la vida. Una forma en la que cada pensamiento cuenta, cada emoción importa, y cada momento es una nueva oportunidad de sintonizarte con lo que mereces vivir. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Estoy listo para recibir con total certeza. No es solo una frase, es una declaración energética. Es el código que activa tu nueva realidad. Cada palabra que has sentido aquí, cada emoción que ha despertado en ti, ha sido parte del proceso. Parte del despertar. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder, que te recuerden cada día que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si quieres seguir profundizando en esta frecuencia que reprograma tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. Ahí encontrarás más herramientas para expandir tu conciencia, más prácticas para elevar tu vibración y más claridad para crear desde tu estado más coherente. El universo ya escuchó tu intención. Ahora te toca a ti mantenerla viva. No tienes que volver atrás. Lo que sentiste, lo que comprendiste, lo que despertó en ti, ya está dentro de tu campo cuántico. Hazlo parte de tu rutina, de tus pensamientos, de tus emociones diarias. Porque todo lo que entregas al universo en forma de energía, vuelve a ti con la misma intensidad. Y recuerda esto, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso que tienes para hablarle al universo. Mantente ahí, porque cuando sostienes esa vibración, estás sosteniendo la realidad que deseas vivir.